Martín Cecconi, también conocido como un gruma, se desenvuelve en el mundo del hip hop en La Rioja. Se dedica a hacer beats y es coleccionista de discos. Hola Martín, ¿cómo estás? Buena, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, Bueno, contame de tus inicios en la escena del hip hop de La Rioja. bueno, nosotros empezamos, cuando hablo de nosotros, hablo de un grupo de amigos, cuando teníamos aproximadamente 14, 15 años, en lo que era un centro de actividad juvenil de la escuela normal, donde ahí nos prestaban nuestros primeros micrófonos, nos daban nuestros primeros parlantes para nosotros poner beats y empezar a practicar canciones escritas o beats o lo que sea. Ujú. Digamos que de ahí empezamos a armarnos, todo como si fuese una especie de juego, pero después empezamos a verlo como más, o sea, no como más serio, sino como algo como, qué sé yo, como que necesitábamos escribir y presentar canciones porque era una cuestión muy sana entre nosotros, digamos. Ujú. Siempre entre un grupo muy chico de personas al principio. No había más de seis o siete personas que se sentaban a escribir. Claro. Sí. Entonces sos más de la generación de la vieja escuela. Sí, básicamente, sí, básicamente ese grupo es considerado hoy en día como una especie de pioneros, aunque suene gracioso porque seguimos siendo jóvenes todos esos chicos, Sí. pero sí, en esa época, digamos, no había batallas organizadas, ni freestyle organizado, ni gente que grabe a personas que querían rapear. Claro. Era simplemente juntarse un par de changos y pasarla bien y nada más, no había ningún otro fin, digamos, por lo menos en esa época. ¿Y cuando dieron como un salto un poquito más allá y empezaron a proyectar por ahí algo Mm. más, si tiene que ver por ahí con las batallas, la improvisación, la O grabación, la sea, creación? alejarse de esa parte de la plaza, ¿te referís? Claro, en algún ese salto, digo. En mi caso particular se dio cuando conocí a una persona que se llama Matías Ludueña, que él, bueno, era alguien que se manejaba solo en el mundo del hip hop en La Rioja. Cuando conectamos con él, le caímos muy bien, digamos, porque éramos muy jóvenes. Entonces él es como que quiso intentar ser como una especie de productor y amigo nuestro. Y ahí nos empezó a enseñar cómo había que grabar, nos empezó a grabar también así de una manera muy humilde. Y eso fue como que nos empezó a hacer clic a todos, como decir, che, está todo bien con la plaza, la pasamos de 10 pero no hay como escucharse sobre un beat grabado, digamos. O Ujú. sea, grabarse la propia voz, como sentíamos como una especie de cuestión inmortal, así, por sonar exagerado. Y después este mismo chango, este mismo amigo, que hace, bueno, eh, el tipo tiene también sus discos y demás. Él en una época tenía una radio, le habían dado un espacio en una radio acá en Canal 9, acá en La Rioja, y él pasaba nuestra música, nos invitaba para hacer freestyle a finales de la radio, entonces ahí es como que dijimos, che, está bueno esto, veamos qué se puede hacer, pero obviamente seguíamos igual con la mentalidad de hacerlo como una especie de diversión De y juego. de juego, ¿sí? De juego en el sentido, no para tomarlo Algo lúdico, digamos. ajá, Ujú. algo Ujú. como que sea andar en bici, o sea, vos andas en bici y no estás pensando quizá en competir Ujú. en España, pero sí lo haces por vos, porque te hace sentir bien, porque después ves los resultados, bla, bla, bla. Eso. ¿Y en qué momento haces vos ese desprendimiento del mundo del freestyle Mm. y las batallas y todo eso en La Rioja y te animás a incursionar por ahí En la producción. en la producción, en bueno, tus trabajos que se conocen con los Eh, samples? sí, en mi caso es como que entré al mundo del hip hop más que nada por la música. Ujú. Entré por la música que no entendía realmente qué es lo que me llamaba la atención. Mm. Después me quedé por la letra, por la forma en que tiene el rap, Sí. de ser como más directo, más crudo. Ujú. Y más adelante me di cuenta, o sea, descubrí que era el sample. Y cuando descubrí que era el sample en este mundo del hip hop, me reventó la cabeza y dije, ufa, quiero entender qué es esto. Mm. Y empecé a probar de hacer beats solo en mi casa de la manera más estúpida posible. Eran beats horribles, eran
Pero bueno, me entretenía en mi notebook ahí juntando un par de sonidos. Y un día, bueno, fui a la casa de un amigo que es un coleccionista de discos, que es un productor con todas las letras, también under, pero sabe de música como pocos. Y el chavo me invitó a su departamento por una fiesta que él tenía, que iba a ser DJ. Él hacía del DJ. Me hizo ver su colección, me hizo ver sus instrumentos, me hizo ver cómo él producía y ahí es como que volví a La Rioja diciendo, todo bien con el rap, todo bien con los changos, todo bien con el freestyle, pero yo me quiero sentar a armar esto. Y bueno, y mi primer proyecto producido completamente por mí fue uno de mis grupos, no es mi primer grupo, que era Ceres, Ujú. en donde la idea era que yo produzca todo, pero bueno, el proyecto nunca terminó por otras cuestiones, pero igual Sí, seguía produciendo amigos, digamos. claro. Entonces ahí es donde vos ya empezás a animarte a, a tener tu propio estudio casero, como lo Claro, denominas vos. ujú, claro. ¿Cómo es esto de mantenerlo, esta condición de casero y un poco más silvestre? ¿Cómo afecta en tus producciones, en el ritmo de las producciones que vas eligiendo hacer? En mi caso, capaz que suena cliché, pero el tema de las producciones y de mantener mi estudio es como una cuestión día a día, Ujú, porque mi estudio en realidad ni siquiera yo le llamo estudio porque es ujú, una pieza que tiene, bueno, el micro que yo conseguí, o sea, junté varios sueldos, lo compré con una placa de audio y la verdad que no invierto nada por ujú, mes, digamos, solo pago la luz, digamos, porque es mi pieza, es donde estoy ahí escuchando música, viendo películas, leyendo. Entonces, en ese sentido es como una ventaja porque no gasto mucho y lo ujú, hago cuando quiero, sí, lo hago cuando, o sea, con quien quiero y lo que más me gusta es que lo hago como quiero, digamos, o como claro. me sale o como tengo ganas de Entonces, animarme. elegís y preferís trabajar de manera independiente. Absolutamente, sí. O Ujú, sea, nunca probé, eso también es mi desventaja, que nunca nadie me dijo, bueno, escúchame, te vamos a sacar un disco bajo tal sello, entonces acaba tu plata, mm, pero queremos que sean tantos temas. Nunca me pasó, no lo busco, pero algún día si me pasa estaría bueno porque quisiera saber cómo es esa experiencia, claro. en mi caso. Bueno, y ahora me gustaría preguntarte sobre la concepción que tenés vos sobre el sample, porque hay muchas, o sea, sabemos que trabajás con los samples, Sí. eh, y hay muchas discusiones en torno a regular por ahí el uso de la música que es de otra persona. Ujú, Hay personas que piensan que está mal hacerlo y se habla de plagio y bueno, y otros términos. ujú. Hay otras personas que ven una genialidad en eso porque se trata de una resignificación de algún modo. Eh, por ahí contarnos un poco vos qué pensás por ahí en ese debate, más allá Ujú. de que sabemos que los usás, que por ahí desarrolles un poco tu perspectiva. Sí, mira, mi perspectiva es como media amplia en el sentido de que para mí el sample es nada más y nada menos que un instrumento más, que Ujú, un método más de crear otra cosa. claro. Yo subjetivamente y personalmente al sample lo veo como una cuestión muy más grande quizá de lo que es, porque si un músico me dice que es robar, yo capaz que no esté en desacuerdo con él, porque visto desde el punto de vista de él, sí, Sí, es claro. extraer a una melodía que no te pertenece y convertirla en Que no la has tuya, ejecutado que no la tampoco. has ejecutado. Como hay gente que toca acordes basados en otro lado y lo mete en su canción y es Mm, su canción. Entonces, es depende de quién lo ve. Yo sinceramente lo veo como un método más ujú, de tantos que hay, de tantos que se usan. eh, pero el sample quizá es más rebuscado por eso, porque ciertas melodías son directamente extraídas, al propósito en muchos casos, pero a mí sinceramente eso me encanta. O claro. sea, que un sample suene y esté haciendo un tributo a una canción vieja que con la mano en el corazón muchas personas ya ni se acuerdan de la canción Mm, original o nunca la llegaron a conocer. Eso es lo que me gusta del sample, que el sample sin querer eh, crea como una especie de portal en el tiempo que hace que el que la escuche y después descubre el sample le reviente la cabeza en un millón claro. de pedacitos. Es una cuestión mía. Mm, Entonces, no te digo que cada vez que escucho una canción pienso en samplearla, pero
me imagino melodías en canciones que quizás no las tienen. Además, ampliar, eso quiero dejar en claro, que ampliar no es solamente extraer un pedazo y repetirlo y repetirlo. Hay genios que han ampliado cosas y que las manipulan de una forma que es básicamente tocar un instrumento. Los samplers que hay hoy en el mercado, que existieron, como las MPC, los Machine, los SP, son equipos que los tenés que al final del día los tenés que manipular como un instrumento. O sea, va a sonar tan bien como el operador Claro. Y ese es por ahí el debate candente en la Sí, actualidad entre el rock y exactamente. hip hop y otras. Yo lo entiendo Sí. porque no es por generar conflicto ni crítica, pero hay ciertas cabezas que qué sé yo, piensan diferente, que dicen no, o sea, No ejecutas un instrumento. ay, no solo, claro, y lo entiendo, la verdad que sí lo entiendo, pero es porque no llegan a ver eso que acabas de decir, que es la resignificación que genera un sample. Fuera de que el sample bien ejecutado, puedes crear una canción de, no solo de, a ver, el hip hop no es el único género, entre comillas, que samplea. Claro. El rock lo hace también, Sí. artistas de alto calibre de argentinos lo han hecho de maneras hermosas, la electrónica lo hace, el trip hop lo hace, bueno, el techno se harta de hacerlo y por eso te digo, no es solamente pillar qué sé yo, 2 versos de Spinetta y pegarlo, sino sentarse a ver qué hace ese productor con esas muestras que le dan y ver qué puede precisamente componer. Y lo hago en comillas porque alguien me va a decir... O descomponer. O descomponer y componer, o recomponer si es que existe esa palabra. Entonces, yo realmente soy muy, no digo defensor del sample, porque no es que salga a decir, no, sampleen, pero soy muy devoto del sample. Amo cuando estoy escuchando un tema y alguien me dice, che, ¿sabes que eso es sampleado? Y el tema me gusta mucho más. Claro. O sea, llego a generar toda una especie de enamoramiento con un tema cuando alguien me dice, che, ese tema que estás escuchando está sampleado. Me pasó, por ejemplo, y ahí tiro un dato, me pasó, por ejemplo, con Bocanada de Gustavo Cerati, que es un discazo súper argentino, súper hermoso, súper clásico en el catálogo del rock argentino y bla, 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 ortodoxo y bla, 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 pero está sampleado. Está completamente sampleado y es hermoso. Claro. Sí. Y a propósito de todos estos temas, ¿has tenido alguna complicación? Porque los discos de un Gruma, de Martín Cecconi, pueden encontrarse en YouTube, pueden encontrarse en Spotify y en otras plataformas como... Sí, como Bandcamp, claro. como Entonces, SoundCloud. Ahí también esta discusión nos lleva a hablar de la cuestión de derechos y los reclamos que se pueden hacer. Vos te movés mucho por ahí. Si has tenido alguna vez algún percance o qué pensás vos por ahí con ciertas regulaciones. Yo, a ver, vuelvo al tema de hace un rato. Yo el tema de mi música, que es bastante especial para mí porque suena paradójico, pero no me siento un artista, ni un músico, mucho menos, ni un compositor, mucho menos, sino alguien que le gusta sentarse en la compu y armar cosas. Y muchas veces tienen traza de canciones y a la gente le agrada. Básicamente yo lo veo así, bastante simplona la cosa, minimalista. Pero tengo entendido y he conversado con muchos productores de otras partes del país al menos, también gente de Chile. Y la idea es que si vos no vas a lucrar con tu música, es decir, si vos no haces dinero con tu música, si no la cobras en cualquiera de estas redes que acabas de estas plataformas digitales que acabas de nombrar, o si vas a hacer un vinilo, o si vas a hacer un CD y lo vas a cobrar, en teoría las productoras o abogados defensores de esos samples no te pueden decir absolutamente nada. Eso por un lado. Y por otro lado, yo sampleo de una forma que no sampleo tan de manera directa. Sí me gusta lupear, me encanta lupear, pero lupeo por ahí partes que sé que no las va a encontrar nadie. Y esa es también otra del arte del sample. Te tenés que... Me escabullo y cuando alguien lo descubre, me ha pasado que hay gente que lo descubrió, le doy un abrazo y le digo capo. O sea,